Buenas tardes, vamos a empezar o retomar la materia. Deseo que de todo corazón que durante estas vacaciones ustedes y toda su familia estén perfectamente bien, que no les haya pasado absolutamente nada y vamos a continuar. Este capítulo en realidad son dos, en uno, ambos son chiquitos, son como la continuación de lo anterior, pero es el puente entre lo que vimos acerca de las variables, los estadísticos básicos que se requieren en epidemiología y cómo las diferentes formas de estudiar algunos problemas depende en realidad de la pregunta que nos hagamos, de la cantidad de dinero o de los recursos que tengamos disponibles. Recursos, estamos hablando de dinero literalmente, de gente que nos va a apoyar, de papelería implicada, porque la verdad es que es muy caro hacer hasta incluso los estudios transversales, que es relativamente lo más sencillo. Necesitas fotocopias de los diferentes cuestionarios que necesitas utilizar. Algunas veces necesitas pagarle a alguien para que a la hora de validar tu instrumento quizá tengas que pagarles para que te apoyen. O sea, se requieren muchos apoyos para realizar una buena investigación en epidemiología. Entonces vamos a ir viendo más o menos cómo empezar. Entonces este capítulo serán los niveles de investigación en la epidemiología. Los niveles de investigación es aplicativo, es decir, todo lo que sabemos a partir de todo el conocimiento que hemos obtenido con diferentes tipos de estudio, tanto del lado epidemiológico, médico, bioquímico. O sea, aquí como que hacemos uso de todo el conocimiento posible que se relaciona con con nuestro, con nuestra pregunta. Entonces, utilizamos todas estas herramientas y hacemos una aplicación. La otra sería, bueno, ya tenemos muchísima información, entonces ya podemos predecir algunas conductas o algún futuro. Si queremos hacer un estudio de ECA, un estudio donde utilizas a gente aleatoriamente, o tomas a la gente aleatoriamente para tu estudio, entonces podrás hacer un estudio predictivo. Haces tu estudio y con el conocimiento previo que tú tienes, predices que la gente se va a comportar de tal o cual manera, o que la enfermedad se va a comportar de tal o cual manera. Por ejemplo, podrían hacer un experimento con toda su familia o con toda la gente que conocen. La gente que utiliza sus tapabocas cada que sale, qué tan probable es que la gente se enferme, o qué tan probable es que la gente se enferme si no se lava las manos constantemente. Y podríamos decir que, bueno, entonces sí el uso del tapabocas y el lavado constante de las manos sí tiene un efecto sobre la probabilidad de enfermar de coronavirus. Ese podría ser un estudio predictivo basado en conocimiento previo. Luego podremos tener los estudios explicativos. En enero prácticamente no sabíamos nada de la enfermedad y andábamos como dando palos de ciego porque no sabíamos nada. Entonces, en México particularmente, desafortunadamente, no se tomaron las medidas a tiempo y pues la gente pues está saliendo a la calle todavía. Sí, muchas personas sin cubrebocas y muchas personas siguen sin lavarse las manos correctamente. Eso es porque no había explicaciones, no había razones para que la gente se lavara las manos ni para que se tapara la boca cuando salía a la calle. En ese momento pues necesitábamos toda la información posible que nos explicara lo que estaba ocurriendo, y entonces ahí necesitábamos utilizar estudios transversales analíticos o algún estudio de cohortes, pero un estudio de cohorte en ese momento era un poquito difícil porque eso implica tiempo. Un estudio de cohorte requiere mucho tiempo, a diferencia de un transversal, que es haces un corte con un grupo de personas y ese grupo de personas
dependiendo de tu pregunta, utilizas un cuestionario o utilizas algunas herramientas y sobre eso haces, generas respuestas que tú necesitas. Entonces, tu transversal analítico puede ser un explicativo, no solamente demostrativo, sino explicativo. Luego, el relacional, también puedes tener un estudio de transversal donde trabajes con gente que está expuesta al evento X y otro grupo de personas que no están expuestas al evento X, y entonces podrías relacionar como algunas personas que sí estaban en contacto o expuestas a ese evento, si se enfermaron o no se enfermaron, o al contrario, el otro grupo que no estuvo expuesto al evento, enfermaron o no enfermaron. Entonces haces una relación de los diferentes factores. Luego, un descriptivo, pues a fuerza vas a tener que utilizar un estudio transversal, donde les he dicho en varias ocasiones, sacas una fotografía y sobre esa fotografía más o menos vas describiendo qué es lo que te encontraste ahí. Nada más, es todo lo que haces ahí, describes, punto. También lo puedes hacer un estudio correlacional, digo, un estudio de corte, pero la verdad es que no vale la pena gastar tanto tiempo y dinero si no vas a ser capaz de explicar algo sobre la enfermedad o sobre el evento que te interesa. Luego también tienes los estudios exploratorios, es cuando estás empezando a atacar algún problema donde literalmente no sabes casi nada del asunto, y entonces empiezas a explorar literalmente qué es lo que podrías encontrar. Y ahí, bueno, puedes hacer estudios experimentales o cuasi experimentales, que ya veremos un poquito más adelante. Luego, a nivel exploratorio, tenemos que una enfermedad de reciente aparición o una catástrofe que ocurre en un lugar donde nunca había sucedido algún desastre, vemos cuáles son los factores que modifican la actitud de las personas ante tal situación. Corregir ahí. Bueno, ante alguna situación X. Por ejemplo, bueno, insisto, ya vimos lo que ocurrió con el coronavirus ahorita, o la catástrofe que acaba de ocurrir en Tamaulipas, que bueno, pues más o menos teníamos idea de cómo debemos de comportarnos ante las situaciones, y pues más o menos la gente va comportándose de tal o cual manera. Luego, a nivel descriptivo, ya les dije, pues nada más vas a tu población, aleatoriamente eliges a la gente. Es muy importante esa parte, aleatoriamente. O sea, no puedes decir, pues voy a estudiar cuántas personas de la Facultad de Psicología utilizan el tapabocas, y entonces voy a ocupar mi grupo, y mi grupo pues ya está bien sesgado, y ahí, como ya está sesgado, porque mi grupo ya están bien educados y saben porque tienen que utilizar el tapabocas, porque si no se les va la vida en ello, pues seguramente lo van a utilizar. O sea, ya está sesgado mi grupo. Entonces, para que sea valioso tu estudio transversal, tiene que ser necesariamente aleatorio la elección de las personas con las que vas a trabajar. Entonces, a nivel descriptivo, es lo único que haces. Describes cuántas personas utilizaron el tapabocas, cuántas personas están enfermas, cuántas personas se lavan las manos constantemente, en qué momento se lavan las manos constantemente, cómo es que se lavan las manos constantemente, porque ya sabemos ahorita que hay una manera correcta de lavarte las manos para evitar que el bicho se quede contigo. Recordemos que el bicho o el virus es una bolita, es un ente cuya cubierta es grasa, y esa grasa la eliminamos con jabón o con cloro o con alcohol. Entonces necesitamos constantemente lavarnos correctamente la mano. No podemos permitir que el maldito bicho se quede entre los dedos, entre las uñas. No podemos permitir que el bicho se quede en la parte que está entre el dedo pulgar y el siguiente dedo. No debemos de permitir que el bicho se quede con nosotros, y debemos de lavarnos correctamente la mano. Ese tipo de estudios podemos hacerlo. Vas describiendo las cosas, nada más describes, no vas haciendo un análisis de nada. No, el estudio no te permite hacer eso, a menos que sea un análisis transversal analítico, y entonces las herramientas que vas a utilizar son un poquito diferentes y vas a utilizar estadísticos diferentes.
Luego, a nivel correlacional, pues es un poquito lo que ya dijimos, ¿no? Vas haciendo el análisis de, bueno, la gente que se alimenta correctamente, que basa su alimentación diaria en verduras, en poca carne, en algunos pescados, en fibra, es mucho menos probable que tenga obesidad a una persona que come desde que se levanta pan Bimbo, por ejemplo, tortillinas tía rosa blancas, que ambas son harinas súper procesadas, que están muy mal. No debemos de comer tanto pan, porque la obesidad es un problema grave en México. Somos el primer país en obesidad en México, y en términos de salud social, pues es carísimo. Es más del 5% del Producto Interno Bruto. Entonces, eso es en términos de dinero, porque en términos de salud, pues un niño obeso es casi 100% que cuando sea adulto va a tener diabetes. Y una persona que tiene diabetes, pues ya saben lo que le pasa. Entonces, hay que procurar desde jóvenes no ser obesos, porque tiene muchos problemas ser obeso. Eso a nivel correlacional. Entonces, correlacionas algunos eventos con alguna enfermedad, por ejemplo. Y ahí hay muchos diseños epidemiológicos. Luego, a nivel explicativo, pues ya vimos anteriormente cuáles son las diferentes variables con las que podemos utilizar o las que trabajamos en epidemiología. Nuestra variable independiente es aquella que nosotros manipulamos, que sí podemos manipular. No podemos manipular la presencia del coronavirus, no la podemos manipular. Hay variables modificadoras del ejemplo, o variables extrañas, o variables intermedias. También tenemos las variables dependientes, que sería en realidad el resultado de la manipulación de nuestra variable independiente, de la interferencia de nuestra variable intermedia o interviniente, y algunas otras variables. Entonces, aquí es como les presento como más o menos un diseño de cómo podrían estarse manejando las variables dentro de un problema determinado. Luego, a nivel explicativo, que es más o menos regresando al ejemplo anterior, es nuestra variable independiente, que sería la presencia de psoriasis, y el paso del tiempo, lo que va ocurriendo es que nuestra variable interviniente, que sería una variable crónica, o la severidad o el tiempo de la evolución, y como resultado sería la diabetes 2. Y entonces tendríamos otra variable, que sería otra variable interviniente, que serían factores genéticos que incluyan o que interfieran en la presencia del el producto, el resultado final, que sería la diabetes tipo 2. Y entonces también tenemos otras variables que están abajo, que son la obesidad, que ahí está permanente. También tenemos, por ejemplo, la depresión y la ansiedad, que tiene un poco que ver con la generación de la diabetes. O sea, hay muchas variables que están jugando en nuestro problema, y debemos de ser capaces de explicarlos si nos interesa explicarlos. Si nada más nos interesa describirlo, entonces utilizamos un estudio transversal, que hasta ahí se queda, nada más describimos. Pero si queremos explicarlo, entonces podríamos utilizar un transversal analítico, y entonces a partir de los instrumentos que utilizamos, manejemos todas estas posibles variables para más o menos desarrollar este modelo que se presenta aquí arriba. Luego, a nivel predictivo, pues ya sabemos muchísimo acerca de la obesidad o de la presencia de la diabetes. Entonces, si yo sé que los datos me han dicho que un niño obeso es altamente probable que genere diabetes en edades un poco más adelantadas en su vida, a los 20-25 años o antes, porque ocurre antes, este nivel predictivo lo podemos obtener a partir de muchos estudios previos, o del estudio que estamos haciendo nosotros. O sea, realmente depende mucho de nosotros, del tipo de estudio que utilicemos y del conocimiento que debemos de tener previo. O sea, la epidemiología es una maravilla, porque no te hace experto en todo, pero en un tema en particular deberías de saber mucho acerca del tema.
Bueno, ahora, todo eso que les digo significa que debemos de ser como literalmente pacientes, porque la ciencia es parsimoniosa y la parsimonía significa que debemos de obtener, que es tener un grado de conocimiento tal que nos permita hacer sencillas nuestras explicaciones o simples nuestras explicaciones para que el grado de explicación realmente sea superior. O sea, nuestra simplicidad sea mucho tan simple que nos permita hacer una explicación completamente completa. Para eso se requiere un muy buen estudio epidemiológico. Y en términos de nivel aplicativo, insisto, como ya tienes muchísima información y tú tienes un problema X, por ejemplo, en este caso, regresando al coronavirus, pues hay mucha gente que requiere el uso de los respiradores y ya vimos que están rete caros o que quisieron venderlos rete caros, pues entonces en México se debió haber realizado estos respiradores. Bueno, pues ya sabemos cómo hacerlos y los llevamos a cabo porque tenemos conocimiento para realizarlo. Luego, ahora, depende del tipo de estudio que vayamos a utilizar, es que vas a obtener muchas cosas a favor y en contra. Por ejemplo, del lado izquierdo, sí, del lado izquierdo, en realidad esos triangulitos serían como, entre más ancho sea abajo, pues es que significa que es mejor. Y cuanto más delgado, pues sea, es menor. Bueno, es como flechitas. Debe haberlo cambiado a flechitas. Bueno, no importa. Entonces, del lado derecho, sí, del lado derecho, tenemos los diferentes tipos de estudios que se realizan en epidemiología. Por un lado tenemos las revisiones sistemáticas o las metaanálisis. Significa que es gente que tiene muchísimo tiempo del mundo como para ponerse a buscar toda la información acerca de un problema determinado y a partir de ese problema determinado hacer literalmente un análisis de los datos y decidir si los resultados son los correctos y si no están correctos. Y si no están correctos, entonces dónde fallaron y cómo es que fallaron. Si en la elección de la población, en la elección del instrumento, en que el cuestionario utilizado no está correcto. Una revisión sistemática, eso es lo que hace. De verdad, desmenuza perfectamente bien a fondo los diferentes estudios que se realizan acerca del tema y a partir de hecho, bueno, pues entonces, de hecho, a partir de ello es que se pueden tomar muchas decisiones. De hecho, les voy a mandar un artículo que está realmente interesante acerca del coronavirus, donde viene mucha información que es muy importante ahorita para todos nosotros, que es un metaanálisis realizado en abril. Entonces, ya se tenía bastante conocimiento acerca del tema. Luego, las evaluaciones económicas, pues esas sí son muy importantes para todos, porque mucho del bienestar de las personas se oye horrible, pero es cierto. La evaluación económica o socioeconómica de las personas pues tiene que ver con su bienestar. Entonces, es importante. Luego, un ensayo clínico aleatorio sí son muy importantes porque por principio están hechos con personas aleatoriamente elegidas. Recordemos que al elegir aleatoriamente a las personas significa que esas personas más o menos comparten la misma cantidad de elementos que el resto del mundo. Entonces es poco probable que haya sesgos en las respuestas de las personas. Por lo tanto, tenemos respuestas netas y fidedignas, llamémoslas así. Entonces es muy importante un ensayo clínico aleatorio. Es muy bueno, pero normalmente es muy caro. Luego tenemos ensayos clínicos no aleatorios. Estos ensayos normalmente tienen una validez interna muy buena porque están muy bien diseñados, pero como la selección de la población es muy baja y normalmente es como en este caso les decía el ejemplo de yo puedo elegir a mi grupo, pero ya está bien sesgado todo. Desde el momento en que digo mi grupo, en ese momento está sesgado todo. Entonces ya no hay aleatoriedad en mi muestra y entonces ya no podemos extender los resultados obtenidos y es malo.
por mucha validez interna que tengas, ya no es bueno tu estudio. Luego, los estudios de cohorte, esos son muy padres porque también en general tienes que utilizar a la gente aleatoriamente elegida. Normalmente son largos, son estudios relativamente largos, pero son muy caros. Entonces, como son muy caros, es poco probable que se lleven a cabo. Luego tenemos los casos y controles. Estos estudios también son muy buenos porque tienes gente enferma y gente no enferma. Y entonces puedes tener como conclusiones de tipo de causalidad. Igual que el estudio de cohortes, puedes hacer resultados tipo causalidad. ¿Qué es lo que nos interesa en la epidemiología? ¿Qué es lo que causa qué? Y luego, como ya les dije, tenemos los estudios transversales que tienen muy poco sesgo, que tienen un nivel de evidencia un poquito flaco en el sentido que casi no nos sirven, insisto, porque si haces un estudio análisis transversal analítico, tu evidencia es impresionantemente abrumadora. O sea, son muy buenos los estudios transversales analíticos. Y la recomendación clínica, pues te sirve para poco o no. Yo no estaría tan seguro. Yo pienso que sirven para mucho un estudio transversal. Luego, las series de caso, pues tienen muy poca evidencia y tienen muy poca recomendación clínica. Y la opinión de expertos o las revisiones clínicas, pues tienen mucho sesgo y pues como que tampoco son tan valiosos. Bueno, hasta aquí este tema. Le presento a la vieja de mi casa. Está muy vieja y obesa. Bueno, los diseños de investigación. El diseño de investigación es una estrategia estadística y metodológica que está desarrollada para alcanzar el objetivo de la investigación, trátese de la que se trate. Luego, un diseño de investigación se refiere básicamente a que la selección de los sujetos u objetos de estudio, también del levantamiento de datos y el análisis de resultados. De eso se trata la estructura fundamental del estudio. La selección de los sujetos, el levantamiento de los datos y el análisis y la interpretación de los datos, de los resultados, perdón. Luego, los ejes para definir los diseños de la investigación son muy largos y un poquito complicados. Bueno, por primera parte, tenemos el papel de la investigación. Podemos hacerlos en términos observacional o podemos hacerlo en términos experimental. Si ustedes recuerdan sus clases de métodos y técnicas de investigación, creo que es de quinto semestre, por ahí, que es bien claro, cuando se trata de hacer un estudio observacional, la investigación pudiera ser parte del grupo que va a observar. Y entonces cuando te inmiscuyes en ese grupo de personas, pues puedes tener un rol más bien participativo y obtener información de mano directa, totalmente, con cierto sesgo porque pues tienes tu opinión. Entonces tu opinión ya está sesgada. Luego tenemos cuando estás haciendo un experimento. Pues en el experimento ya dijimos, o ya sabemos más bien, que es completamente rígido. La postura del experimentador es bien rígida. Tú llegas, asignas las tareas, no tienes como que mucho contacto con los participantes y entonces relativamente no debes de tener ningún tipo de sesgo ahí, ¿no? Ni cuando estás haciendo tu experimento aplicándolo, ni cuando estás haciendo un análisis de los resultados, ni cuando hay, o sea, hay como muchísimo más control de todo tipo. Luego, cuando se trata de la planificación de las mediciones las puedes hacer de manera retrospectiva, o sea, para atrás o para adelante. Retrospectiva significa que pudieras buscar, por ejemplo, de qué se moría la gente hace 100 años. Hace 100 años, ¿cómo obtienes la información? Pues le puedes preguntar a tu abuelita, pero la verdad es que no, yo creo que usted sería como la tatarabuelita. A la tatarabuelita, que seguramente la tatarabuelita estaba viva hace 100 años.
pues ya no está viva tu tatarabuelita. Entonces, ¿a dónde te vas? Pues te vas a buscar los registros a la delegación o a algún otro lugar donde tengan esos datos, ¿no? Entonces ahí tienes esos datos en retrospectiva. También hay, bueno, yo conocí cuando estaba estudiando la maestría a un par de muchachos que estaban en la facultad de odontología, y ellos lo que utilizaron fue algunas partes de la pulpa del diente y estaban buscando, no me acuerdo qué gen, ahí por ahí, y utilizaban la pulpa de otros estudios que se habían utilizado anteriormente. Entonces, el que tú obtengas datos que se habían obtenido anteriormente está bien, pero no está bien porque tú no tuviste control en cuanto a la recolección de los datos, y entonces ahí no sabes qué tan fiables fueron la toma de esos datos o de esas muestras. No sabes cuáles fueron los criterios para tomar las cosas, o sea, no tienes control sobre eso. Entonces, está bien, pero no está tan bien, o sea, tiene sus bemoles. Pero cuando estás haciendo las cosas en prospectiva, relativamente tienes control, porque si es un estudio que estás realizando tú, o eres parte de él para hacerlo, pues tú sabes cuáles fueron los criterios para hacer el cuestionario, tú sabes cuáles fueron los instrumentos que utilizaron, tú sabes cómo fue que decidieron medir la obesidad, tú sabes muchas cosas, o sea, ahí tienes control. Esa es la ventaja de hacer los estudios en prospectiva o hacia adelante. Ahora, cuando se trata del número de veces que vas a medir la variable de estudio, puedes hacerlos en términos transversales, y transversales dijimos que es una sola vez, en un corte único. Y transversales significa que durante un periodo de tiempo, o sea, 2 o 3 o 4 o 5 o 6 meses, estuviste estudiando un factor particular o una población particular durante un tiempo determinado, y vas a siempre utilizar el mismo instrumento. No puedes decir, bueno, pues esta semana falló algo y entonces voy a cambiarlo. No puedes hacer eso. Desde antes tú ya tienes bien claro cuál va a ser el instrumento que vas a utilizar, porque en esencia ya lo validaste con tus compañeros de trabajo, con tu profesor o con alguien más, pero ya está validado. Luego, si vas a hacer un estudio longitudinal, por ejemplo, cuando estás haciendo un estudio de cohorte, vas a hacer varias mediciones durante mucho tiempo, meses, años, y vas a utilizar el mismo instrumento igual durante meses o años, el mismo instrumento. Entonces vas a ver más o menos cómo la gente va a modificar sus conductas a lo largo del tiempo. Esos son muy valiosos porque te permiten hacer conclusiones de tipo causales. Entonces puedes decir, bueno, es que la gente obesa, la gente que ahorita es obesa, resulta que antes no comía Doritos y el siguiente año comió muchísimos Doritos, y entonces la gente se puso obesa de manera grave. Y ya sabes por qué se puso obesa, porque come muchos Doritos. Por ejemplo, digo, es un absurdo, pero algo así. De eso se trata un estudio longitudinal. Luego, la finalidad del alcance, bueno, pues ya dijimos, yo nada más puedo decir, nada más quiero saber cómo están las cosas ahorita, quiero saber cuántas personas en el metro, ahorita, hoy, cuántas personas utilizaron el tapabocas, sacas la fotografía y ya, cuentas, te metes al metro y cuentas cuántas personas tienen tapabocas, y correctamente puestas, porque hay fotografías que dije, no mames, perdón, y hay gente que pues sí las tiene muy bien puestos, ¿no? Y puedes tener el analítico, insisto, puedes tener tu transversal analítico, donde no solamente vas y sacas la foto de cuántas personas tienen el tapabocas, sino que incluso puedes incluso preguntarles a esas personas y por qué usa bien el tapabocas o por qué no lo usa bien. Y esperemos que no te den un guamazo por preguntarles, porque la gente ya es como muy sensible. Entonces depende de qué pregunta te hagas, es que vas a obtener tus diferentes respuestas.
Ahora, el papel del investigador. Esa parte es muy importante y es fundamental en la parte de un investigador. No solo de epidemiología, sino cuando hagan su tesis de la licenciatura, van a tener que utilizar este tipo de preguntas. No importa que se vean en la psicología industrial, no importa que se vean en la psicología social, no importa qué área se vayan, si van a hacer tesis, tendría que ser una especie de alguna investigación. Entonces, van a ser estudios observacionales o estudios experimentales. Los observacionales, ya dijimos, y su nombre lo dice, pues nada más voy a observar, esto es lo que voy a hacer. Y el experimental significa que voy a manipular mi variable independiente. Ahora, en los estudios observacionales, recuerden que nuestra variable, lo que sería nuestra variable independiente, nada más va a ser nuestra variable que normalmente se llama variable independiente. No recuerdo cómo se llama. Después les digo cuál es el nombre correcto. Bueno, entonces, en las observacionales tenemos estudios longitudinales o transversales. Ya los dijimos un par de veces, los longitudinales duran meses, años o décadas. Hay muchos estudios que han durado décadas. Los estudios analíticos o descriptivos, pues es que tú quieres saber cuáles son los factores que intervienen en el resultado de tu resultado de interés. O si nada más quieres hacer la descripción de las cosas, que está bien, todo es correcto, depende de tu pregunta. Y luego tenemos también los estudios prospectivos y retrospectivos, que también es muy bueno. O sea, todo eso son preguntas que son muy válidas. El problema con los retrospectivos, insisto, es con la confiabilidad y validez de los datos que obtienes, porque esos datos no los manipulaste tú y no sabes mucho de cómo fue o la calidad con la que se obtuvieron, pero son valiosos, son muy valiosos. Y luego tenemos en los estudios experimentales, tenemos los estudios longitudinales, que puede ser un experimento, un ECA, dura, no sé, quieres probar si la práctica de yoga te permite tener mejor memoria. Que todos sabemos que el yoga más o menos como que te mantiene en un estado relajado, libre de malos pensamientos y esas cosas, ¿no? Y quizá eso te permita tener una mejor memoria. No lo sabemos, pero si ese es un NECA bien implantado con personas elegidas aleatoriamente, seguramente vas a obtener un resultado importante. Luego tenemos un estudio transversal analítico. No, en un transversal ahí no puedes tener un transversal analítico porque ya dijimos que un transversal nada más es sacar la fotografía y a una fotografía no le puedes hacer nada. Pero sí puedes tener un estudio de casos y controles o puedes tener un estudio de cohorte donde, por ejemplo, la gente mayor, para evitar quizá que tenga Parkinson, desde antes, no sé, a los 50, 60 años les empiezas a dar un medicamento que aparentemente te va a evitar la aparición o va a retrasar la aparición de Parkinson, que ya sé cuál es el medicamento, se llama Pecamers, porque el anterior que fui al neurólogo tenía ahí un letrero que decía Pecamers y le pregunté, me dijo, ese es para evitar el Parkinson. Sí. Entonces, si tú haces un estudio experimental analítico, entonces a personas que tienen 50, 60 años les empiezas a aplicar, a administrar Pecamers, entonces probablemente esas personas no van a presentar Parkinson a los 70 años. Y entonces vas a tener a tus dos grupos, al grupo que sí les administraste ese medicamento y al grupo al que no les administraste el medicamento y vas a checar si hubo diferencias. Luego, esos estudios necesariamente son estudios prospectivos. Necesariamente son prospectivos. Luego, de acuerdo al origen de los datos mediante una medición planificada a priori, o sea, desde antes o desde el principio. Si es retrospectivo, significa que los datos preceden de otros registros o de otros, registros o de tejidos, como les contaba de la pulpa de los dientes,
habían utilizado para otros muchos estudios, también los utilizaron acá. Luego podrías tener datos secundarios, o sea, insisto, del registro civil o del INEGI, no sé cómo se llama el lugar donde se dan las actas de defunciones, pero de ahí puedes obtener muchos datos secundarios, o incluso puedes ir al hospital y preguntar cuántas personas tienes enfermas de tal cosa. Ahí son datos secundarios. Y luego también, insisto, el problema es que no conoces qué tan confiables y tan válidos son esos datos que estás acumulando. Queremos creer que son confiables y que son válidos. Tienes que creer en eso. Bueno, luego tienes los estudios prospectivos. Los estudios prospectivos lo que te permiten es tener un mayor control de todo y vas a tener como más confiabilidad, tanto interna como externa. Ahora, la direccionalidad de tu estudio pudiera ser permitirte determinar la causa y el efecto, o si es un efecto y si va para atrás, la causa, ¿no? Luego la temporalidad es si es prospectivo o retrospectivo, si es para adelante o si es para atrás. Luego la captación de la información pudiera ser proactivo, o sea, a partir de ahorita me pongo a buscar información, a checar cuántas personas en el metro están utilizando el tapabocas, o pudiera ser retroactivo. Entonces, si quiero ver cuántas personas están utilizando el tapabocas a partir de, no sé, de mayo, y me pongo a ver las fotografías del metro, pues vamos a ver que muy pocas personas están utilizando el tapabocas, porque no estaba dicho que deberíamos de utilizar el tapabocas. No lo sé, para eso estamos haciendo investigación. Eso sería retroactivo. Entonces, los diferentes tipos de estudios que podemos utilizar, si queremos ver la causa-efecto, utilizamos un grupo de cohortes, o sea, a partir de ahorita, mi cohorte de personas de 60 años en adelante, voy a checar si les administro el medicamento que les conté, el Pecamers, tienen o no, o empiezan a presentar Parkinson. Entonces ese grupo de personas los estoy revisando hasta que aparece o no aparece la enfermedad. Entonces sería nuestro estudio de control, de cohorte. Entonces estaremos utilizando nuestra variable independiente, que sería la administración del medicamento. Luego tendríamos casos y controles, es decir, ya está la enfermedad, ahora necesito ver cuál fue lo que causó la enfermedad, que sería efecto y luego la causa. Primero está el efecto y luego busco cuál fue la causa. Luego, la captación de la información, que sería la temporalidad, insisto, si es para adelante es proactivo y si es retroactivo pues es para atrás. Ok, número de ocasiones en que se mide la variable de estudio. En los estudios transversales, la variable se mide solamente en una ocasión, o sea, durante cierto tiempo a un grupo de personas elegidas aleatoriamente, voy checando checo las cosas una sola vez. Si es un estudio longitudinal, por lo menos debo de tener 2 mediciones de la misma variable en el mismo sujeto. Ese mismo grupo lo voy siguiendo durante meses o años. Y por lo menos debo tener dos mediciones. Por lo menos. Luego, de acuerdo a objetivos de estudio, pudiéramos tener estudios descriptivos o estudios analíticos. Los descriptivos, ya dijimos 20 veces, son aquellos donde solamente vas a describir las cosas. ¿Que cuántos gordos hay en el salón? Tantos gordos. ¿Que cuántas personas están enfermas? Tantas personas están enfermas. El analítico, ok.
¿cuántas personas eran obesos cuando eran niños? Pues tantas personas, porque ahí ya tienes otro tipo de estudio que tendrías que ser necesariamente alguna cohorte, no, una cohorte no. Bueno, sí pudiera ser cohorte hacia atrás. Otro tipo de estudio, que más adelante vamos a ver. Esperen. Entonces, aquí en esta gráfica tenemos en la bolita el campo de conocimiento o el problema X, ¿no? Entonces, tenemos datos estadísticos o diseños epidemiológicos, tenemos diseños experimentales, pudiéramos tener un estudio de comunitario o ecológico, que deben ser muy divertidos y muy padres, la verdad. Y luego, necesariamente tenemos que tener una validación de instrumentos que debe de ser suficientemente alta, muy alta, como para que nuestra investigación realmente valga la pena y sea mundialmente reconocida. Luego, los diseños epidemiológicos, ya dijimos, los descriptivos son los transversales y los longitudinales, que nada más van a describir. Y los analíticos podrían ser los experimentales y los observacionales. Los descriptivos, tenemos a los descriptivos transversales, que nada más vamos a estudiar la prevalencia de algunos casos, de alguna enfermedad, o el reporte de los casos. Nada más vamos a decir cuántos están enfermos y punto. Y luego tenemos a los longitudinales, que vamos siguiendo a una cohorte durante cierto tiempo, o vamos a utilizar una serie de casos durante mucho tiempo. Estamos checando los diferentes casos, cómo es que se comportan. Luego, en cuanto a términos diseños analíticos, tenemos los diseños experimentales, que serían los ensayos clínicos aleatorizados, y los cuasi experimentales. Un diseño cuasi experimental es como una especie de experimental, pero no tan experimental. La gran diferencia es cómo es que elegiste a tu población. Si estás manipulando una variable independiente, lo que no manipulas, o lo que en realidad sí manipulas, que no debes de hacer, es la elección de tu población o de la muestra con la que vas a trabajar. Tú la elegiste, son tus amigos, son los que decidieron participar porque les pagaste un chicle, o que ya tienen, en el momento en que tú les das algo para participar, en ese momento ya tienen un sesgo, ya no es tan neutra su respuesta, entonces ya no es tan valiosa su información, aunque sí es importante utilizarlo, porque a veces no tienes ni tiempo ni dinero y entonces necesitas tener un poquito de información. Luego tenemos los estudios observacionales, que serían los estudios de cohortes, los casos y controles, y los transversales analíticos. Un transversal analítico, la diferencia particular es que el objetivo está dirigido a buscar las posibles participaciones de los factores en la producción de un evento o la enfermedad. De esta manera se aportan evidencias sobre las hipótesis o las interrogantes en torno a algún evento. Por ejemplo, ¿qué tanto es valioso el uso del tapabocas? Se oye muy simple, pero es muy importante. Luego aquí tenemos esta otra gráfica donde nuestra pirámide nos va diciendo en la parte básica, la más ancha, un preexperimento si es valioso, porque ya les dije, los resultados nos van dando como una luz acerca del evento que nos interesa estudiar. Es muy importante. Luego tenemos los cuasi experimentos, que la diferencia básicamente es la elección de la muestra que vas a utilizar. Y un experimento verdadero, pues ya sabemos, tú manipulas tu variable independiente y además la muestra con la que vas a trabajar es totalmente aleatoria. Ok, los diseños de investigación que hay en epidemiología son los descriptivos, que serían
el longitudinal descriptivo, el estudio de una cohorte, un transversal descriptivo, el estudio de la prevalencia, los reportes de casos, los analíticos experimentales, que serían los experimentales, los que tienen el ECA, que es la muestra totalmente aleatoria, los cuasi experimentales y los preexperimentales. Luego tenemos los observacionales, que son los estudios de cohorte, los casos y controles, y un transversal comparativo. En un transversal comparativo tú puedes tener dentro de tu población los que están enfermos y los que no están enfermos, los que están expuestos o los que no fueron expuestos. O sea, dentro de esa misma población pudieras tener esas distinciones en el grupo, pero nada más les aplicaste una vez la medición. Luego tenemos los estudios comunitarios o ecológicos. Por un lado tenemos los exploratorios, cuyo propósito es buscar patrones espaciales o temporales que pudieran sugerir hipótesis de investigación. Luego también tenemos las comparaciones múltiples, que nos permiten verificar hipótesis sobre la diferencia de parámetros correspondientes a situaciones diferentes en una población. Y luego tenemos las series temporales, que analizan las variaciones temporales de los niveles de exposición a través del tiempo. Eso es bastante interesante porque aun cuando son comunitarios, son estudios comunitarios, son importantes para el bienestar de esa comunidad. Necesitamos saber mucha información sobre una comunidad en particular para que en esa comunidad siempre se busque su bienestar. Por eso necesitamos tener todos esos datos a la mano. Y ya, eso sería básicamente todo. En epidemiología siempre se ha dicho que medimos lo que debemos de medir y hagamos medibles lo que no sea medible. Siempre se puede. Entonces, actualmente el proceso de medición forma parte de la práctica clínica diaria de los profesionales de la salud, cuyo resultado de aplicar un cuestionario o escala puede determinar una decisión pronóstica, diagnóstica o terapéutica. Y en la mayoría de los casos se desconoce el origen o la capacidad real del instrumento para evaluar la condición bajo estudio. Eso es todo. Por favor, cuídense mucho. El bicho siempre anda por aquí. Si tienen que salir a la calle, usen sus tapabocas y cuando regresen lávense las manos bien, por favor. Es mejor andar con tapabocas ahorita que después terminar en un respirador, que nadie lo merece. Luego, sobre sus exámenes aún no los termino de calificar porque aunque no lo parezca, estas vacaciones me la pasé escribiendo un capítulo para un libro que me pidieron y se me fue el tiempo en eso. Y después también me tuvieron que entrevistar para otra cosa. Entonces estuve trabajando, pero les prometo que esta semana sus calificaciones ya están listas. Cuídense mucho, por favor. Nos vemos.